líderes mundiales que son muy cercanos a lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, profe. ¿Cómo va? Sí, señor, y aparte vestido, estoy disfrazado de persona hoy. De civil, pero con líderes mundiales que son claves. ¿Por Absolutamente. qué, Andrés? Clave porque las teorías de liderazgo y todo lo que es liderazgo en general en las empresas se aplica perfectamente a lo que está pasando en el mundo respecto a la reacción del coronavirus. Y fíjate que tuvimos a Angela Merkel hablando de forma científica, perfecta, transmitiendo y comunicando muy bien algo que es muy difícil. Con datos cercanos, digo, en este contexto no es solo la empatía, sino también explicarle a la gente qué es lo que ocurre. La transparencia, la claridad. Ya vamos a retomar a Merkel al final por otro tema, pero ahora veamos cómo los líderes del mundo enfrentan la pandemia. Tenemos algunos tipos de liderazgos diferentes, ¿no? Los que engañan y los autoritarios. Entonces, por ejemplo, tenemos que China no sabemos exactamente cuántos contagiados hubo, parece que la información se retrasó, Trump estaba muy enojado porque le llamaba el virus chino porque decían que había venido de allá de una forma tardía. Tenés gente muy especial como los de Corea del Norte, que no sabemos qué pasa, pero sabemos que este hombre está internado y vaya a Y saber no se qué. supo nada más. Nunca nada más. Tal vez una momia ahora, no sabemos qué pasa. Y Filipinas, que es un caso bastante extremo de alguien muy autoritario, que dijo, señores, si violan la cuarentena, los recontramatamos. Entonces ahí tenés el autoritarismo puesto en marcha de distintas formas, con la amenaza y con la no comunicación, que también es una forma de autoritarismo, ¿no es cierto? De hecho, hay un tema con China puntualmente que Trump mismo dijo que no pone plata a la OMS por lo que ocurrió con ese país. Exactamente, exactamente. Fíjate que después tenemos otros liderazgos que son yo diría populistas, en un sentido amplio, porque vamos a ver los personajes que elegí. A Trump, que no quería saber nada con el tema de esto de que la gente se recluya y hablaba de que no puede ser mejor el remedio que la enfermedad. Finalmente, exceso de muertes, porque Estados Unidos es el país que más muertes tiene, con un desempleo altísimo, porque muchísima gente se acogió a los seguros de desempleo. Ahí ¿sí? hay una teoría más económica que sanitaria que dicen que en términos de shock que está haciendo Trump a la economía destinando 30 puntos de su PBI para que se reactive, va a ser, en términos de economía, no de salud, de los primeros en reactivarla. Y dicen que es una especie de plan Marshall, algo que quiere hacer Europa también. Fíjate, López Obrador, AMLO, en México, que dijo, por el coronavirus dicen que no podemos abrazarnos. ¿Cómo no vamos a abrazarnos? López Obrador mostró los amuletos que usaba, uno de ellos que miré que maravilloso, decía, detente enemigo, que el corazón de Jesús está contigo. México llega tarde a todo esto y recién ahora está implementando medidas de seguridad y de cuarentena muy laxas, nada que ver con las que tenemos acá o en Europa. En México y en Brasil, y también en este caso en Estados Unidos, la economía primó, ¿no?, al Absolutamente. momento de tomar Para decisiones. Bolsonaro también, fíjate que dice, Brasil no puede parar, el coronavirus es un resfriadiño. Resfriadiño terminó despidiendo a su ministro de Salud y hay una pelea constante entre Bolsonaro y los gobernadores por el tema de la cuarentena porque él no quiere enfriar la economía. Por otro lado, el tema de no enfriar la economía tiene que ver con lo que pasa en las favelas, donde lo que te dicen es si acá estamos preocupados por lo que ocurre en el conurbano, más profundo, en el conurbano donde la situación económica es muy dura. En Brasil hay que recordar que el nivel de pirámide socioeconómica también es muy distinto. Es muy distinto y en México también por la cantidad de trabajo informal que hay, por lo cual es una especie de bomba de tiempo, ¿no? Después hay países que fueron prudentes, Argentina, Perú, El Salvador. El Salvador le dijo a México que se lo tome en serio el tema, en donde trataron de ser prudentes y mirar qué estaba pasando en Europa para poder meternos en cuarentena y tomar las medidas de seguridad temprano. ¿Qué pasa con las mujeres líderes? Son las grandes ganadoras de todo este proceso en la pandemia y hay mucho que aprender liderazgo femenino en todo esto. ¿Por qué estas mujeres las elegiste como líderes? Porque todas de alguna forma han hecho de que sus países estén liderando el mundo en tema de la pandemia, habiendo trabajado el tema de la cuarentena y otras medidas. Son muchas, pero por ejemplo te voy a tomar el caso de Alemania que vimos con Angela Merkel con los datos tan puntuales que tuvo. Nueva Zelanda con Jacinda Ardern, ella es mamá. Y hay un video que vamos a ver después, seguramente, en donde directamente dicen, vamos a bajar el sueldo de todos los funcionarios. Ahí está, veámoslo. 20 segundos de lo que ocurrió en Nueva Zelanda como ejemplo de lo que puede venir. Myself, government ministers and public service chief executives will take a 20% pay cut for the next 6 months, as we acknowledge New Zealanders who are reliant on wage subsidies
taking pay cuts and losing their jobs as a result of COVID-19's global pandemic. Empático al hueso y directo con lo que la sociedad espera. Directamente. Finalmente, la de Finlandia, por ejemplo, es la líder más joven del mundo, 34 años, y se asoció con los influencers para poder llegar a todas las casas y a toda la gente de distintas generaciones.